nada ni nadie que nos pueda separar de su presencia. Cuando hablamos de esto, del tema del concepto de la gracia y esta canción, lo que estábamos cantando, habla de la parábola de las ovejas. Cuando dice que dejando las 99 ovejas, el buen pastor fue a buscar la única que faltaba y arriesgó su vida. Y después Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Saber que aún sin merecerlo, Dios nos ama a tal punto de que entregó a su único hijo, lo más preciado que Dios tenía, para que cada uno de nosotros tuviésemos acceso a su gloria, a su poder, a su autoridad. Déjeme decirle, hermanos, que no existe ninguna otra religión en la tierra que te diga de que tú tienes acceso al cielo solamente por ser como eres. Porque los demás están establecidos como por obras. Para poder llegar al cielo necesito hacer esto, necesito hacer aquello. Pero Dios, dice su palabra, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa palabra es la que nosotros nos restaura y nos marca un precedente que nosotros necesitamos discernir como iglesia en esta noche, de saber de que en estos tiempos la labor de la iglesia santa, viva, purificada y restaurada por Dios no se ha detenido. Donde hay personas que están sumidas en la insensatez y están diciendo, bueno, yo me voy a quedar acá nomás porque como los templos están cerrados y no se está haciendo absolutamente nada, yo me quedo ahí hibernando hasta que pase la pandemia. No se trata de eso, queridos hermanos. Se trata de ser iglesia en las casas. Se trata de ser iglesia cuando oramos. Se trata de ser iglesia cuando nosotros adoramos a Dios en las casas. Dios permitió que los templos se cerraran para que nuestras casas fueran abiertas como altares delante de su presencia, porque algo nos faltaba antes de la pandemia. Dios permitió que ya no pudiésemos juntarnos entre nosotros porque algo nos faltaba antes de la pandemia para poder entrar en su presencia y desarrollar espiritualidad por nosotros mismos. Dios permitió esto para que nosotros pudiésemos tener conciencia de que estábamos muchos de nosotros con algunos rasgos o algunos despojos de la religiosidad, que si nosotros no hacemos esto es porque Dios no se mueve, si nosotros no cantamos esto es porque Dios no se mueve. Eso dejémoslo de lado, dejémoslo para otro momento, para otra ocasión. Es más, yo les recomiendo, saquémoslo de nuestra vida de por completo. Porque donde está su espíritu, allí hay libertad, hermano. Y muchas veces nosotros somos nuestros propios enemigos de la libertad que nos da Dios. Muchas veces nosotros satanizamos cosas y decimos que el diablo estuvo aquí cuando nosotros mismos somos los culpables de que la presencia de Dios se detenga por nuestra falta de entendimiento. Y la Biblia lo advertía, el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero Habacuc dice en el capítulo 3, si no me equivoco, dice que abundará en los postreros tiempos, abundará el conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Se da cuenta lo importante que es poder tener eso en nuestro corazón y poder hacerlo. Yo quiero avanzar de inmediato porque hoy día vengo con otro plato fuerte y necesito que usted me ponga atención durante estos minutos. Rogamos a Dios que todo ande bien y cuadre. Estamos saliendo, hermanos, si usted estuviera aquí con nosotros, estuviera, uy, ¿cómo están saliendo? Porque estamos haciendo muchas cosas, pero lo hacemos con amor porque esto nos apasiona. Si hay algo en común que nos une a todos nosotros, hermanos, es que Cristo a nosotros nos apasiona tanto que no nos podemos quedar callados. No nos podemos quedar callados, hermanos. No podemos callar tanto amor. Cuando cantábamos esto, el Señor me hacía ver el amor que Él tiene para cada uno de nosotros, que es tan grande que muchas veces nosotros no lo dimensionamos. Y como no lo dimensionamos, lo dejamos de lado. Pero hoy es tiempo de volver a ese primer amor. Y necesitamos leer esto. En Juan capítulo 15, del 1 al 11, la Nueva Traducción Viviente, dijo Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda todas las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, dice Jesús, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada.
El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para ser quemadas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo les he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen, esto es clave, se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. La Reina Valera dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y la clave de poder tener una mentalidad como Cristo durante estos tiempos de pandemia es permanecer en Jesús. La clave para poder superar la depresión, el estrés, la angustia, la ofensa, pensamientos depresivos, enfermedades. Yo sé que hay personas que quizás me están escuchando y que están infectadas con coronavirus y me están escuchando y tengo la bendita oportunidad de tener un par de minutos para decirle un par de palabras. La clave para superar esto es permanecer en Jesús. Cuando usted permanece es como cuando pestañea. Aquel que pestañea pierde. La clave de esto es permanecer en Cristo, ser fieles en lo que hemos visto y en lo que hemos creído. ¿Y por qué tenemos que ser fieles si todo lo que está ocurriendo está siendo malo? Jesús dijo, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. ¿Sabes lo que te está diciendo? Es que así como yo fui obediente hasta la muerte, yo necesito que ustedes también sean imitadores de lo que yo estoy haciendo. Porque yo estuve en la tierra no solamente con una misión de poder rescatar y salvar lo que se había perdido, sino que también para abrir el camino para que otros puedan pasar y ser como yo, dice Jesús. El tema es que nosotros decimos, ay, que ser como Jesús es muy difícil en estos tiempos. Y tomamos otros modelos, tomamos otras cosas como ejemplos de conducta. Si el vecino está reaccionando mal, nosotros decimos, ay, como el vecino, y nosotros reaccionamos mal. Es como aquel pequeño, siempre doy este ejemplo, es como es el pequeño que se saca malas notas en el colegio y la mamá lo rezonga y él le dice, bueno, ¿y cómo los demás? Yo me saqué un 3.8 y todos los demás se sacaron un 2, debería felicitarme. Entonces muchas veces nosotros demostramos nuestra falta de interés o nuestra poca espiritualidad, que tenemos, por cierto, que erradicar de nuestra vida en este tiempo, no mañana, ahora, de poder decir, bueno, yo no quiero imitar a los demás. Si yo soy hijo de Dios, yo necesito ser imitador de Cristo. Y para ser imitador de Cristo en estos tiempos, Dios lo está permitiendo para que descubramos a Jesús en la hermosura de la santidad. Hay una canción muy antigua que dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Alabad a Jehová, lo hizo un salmo. Alabad a Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Por qué? ¿Dónde vamos a descubrir que Dios y Jesús son hermosos si no pasamos tiempo en su presencia? Hace un par de días atrás nosotros hablábamos con la gente del discipulado, que hay mucha gente que está conectándose y durante estas semanas hay gente que está con un hambre de Dios tremenda en estos tiempos y que le hemos estado poniendo más cosas y pareciera que mientras uno le da más comida, más tienen hambre. Es como, ¿cómo? Esto no sabía, es tan bueno, hermano, consumir esto. Espiritualmente es la única ocasión en la cual comer de Cristo a nosotros no nos va a dar cargo de conciencia, porque si nosotros estamos acá en los planos materiales, si nosotros comemos mucho, va a haber un cargo de conciencia o alguien nos va a decir, oye, para de comer tanto. Acá no. En el plano espiritual no, hay abundancia en la mesa del Padre. Hay delicias a su diestra, dice su palabra. Para poder comer y para poder beber en la mesa con Jesús. Y lo dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La pregunta hoy es, ¿hay alguien que quiera cenar de delicias a su diestra con Jesús? ¿Hay alguien que se quiera sentar a la mesa con Jesús y olvidarse de todo lo demás? Olvidarse si que en algún momento tú tienes algún par de deudas que no te alcanza el dinero para poder pagar. Olvidarte de la enfermedad que ahora te está molestando. Olvidarte quizás de la ofensa que tuviste en algún momento
determinado y que todavía te persigue, años atrás, y todavía te persigue. El tiempo de poder permanecer en Cristo para poder superar la crisis. Ya hemos hablado de todo lo que la última vez que me tocó predicar y compartir con ustedes, hablábamos de los gigantes que necesitábamos derrotar. Hoy necesito que usted se quede grabado con esto. Para derribar esos gigantes, nuestra onda y nuestra piedra se llama permanecer en Jesús. Eso es, separado de mí, dice el Señor, nada pueden hacer. Por lo tanto, hay una definición que nosotros queremos sacar. La vez pasada hablábamos, Esther hablaba de la crisis, el pastor Samuel, el pastor Julio, la pastora Dina, hablaban de la importancia de poder estar fieles con Dios en medio de la crisis. Dábamos algunos aspectos de las cosas en contrario y cómo Dios aún sigue operando en medio de la adversidad. Pero también es necesario, la vez pasada, para poder enfrentarnos a nuestro enemigo, necesitamos identificarlo primero. Había un juego muy bruto, nosotros decimos que era muy brusco, cuando eran niños, que de repente era este tema de las escondidas. Y de repente algunas veces no solamente la gente se escondía, sino que algunos iban y los quemaban con una pelota, se llama quemar cuando la pelota a uno lo toca en el cuerpo, no quemar literalmente, eso sería demasiado cruel. Sino que se lanzaba una pelota y decía la escondida pelota y se tiraba la pelota, y cuando golpeaba en el cuerpo de aquel que llevaba el juego decía, este está quemado. Entonces, esa persona, aparte de velar que no le llegara el pelotazo, tenía que ver de dónde venía el pelotazo. Hoy día todo está resumido en internet, la gente juega por aquí, por allá, son juegos descargables, estamos todos sentados desde la comodidad de nuestra casa, pero habían juegos en ese tiempo que se jugaban de esa forma y se trataba de eso. Entonces había que estar doblemente alerta, primero para que nadie te pasara a llevar en el juego, y segundo para saber de dónde venía el otro elemento. Muchas veces nosotros espiritualmente estamos tan distraídos que viene el enemigo, sea como sea que se llame, y nos embate, nos agobia, nos oprime, nos saca de nuestro eje, nos saca de nuestra concentración, nos hace dejar de permanecer en Jesús, pero no lo identificamos porque estamos enfocados en otra cosa. Hoy es necesario identificar eso. Primero, la adversidad es aquella situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Por eso es que es necesario, hermanos, poder permanecer en Cristo, porque aún en la adversidad Jesús sigue operando, Jesús sigue hablando, Jesús sigue haciendo cosas, Jesús sigue haciendo milagros. Por eso es importante activar en estos momentos que tenemos estas herramientas tan benditas, que podemos tener estos medios de comunicación. A Dios gracias, hay iglesias que no pueden tenerlo porque no tienen recursos. Valoremos estos recursos que tenemos, valoremos la voz de nuestros pastores, valoremos a nuestros hermanos, valoremos a la gente que nos llama para saber cómo estamos, valoremos estas transmisiones en vivo y compartámoslas con los demás que necesitan de esa palabra fresca, de esa unción que viene de lo alto, para poder sacarnos de la rutina y poder meternos dentro del calendario y el esquema de Dios. Porque una iglesia que no activa es una iglesia que se está muriendo. Y lamentablemente aquí tenemos dos destinos: uno, crecer o morir. Aquel que no crece termina secándose. Hace un tiempo atrás estábamos en una casa en la 8ª región en Chile y estábamos festejando un momento determinado dentro de tantas cosas que Dios ha sido bueno con nosotros durante nuestra vida, y festejábamos una fecha especial, y como era el campo, como es sur, como es ahí hay prácticamente abundancia de muchas cosas, pero dentro de lo que más hay abundancia es de leña y de ramas secas. Entonces, para poder hacer un asado, literalmente, no solamente podíamos aprovechar el carbón, sino que íbamos y cortábamos ramas secas, las apilábamos, y con eso rendía mucho más el fuego, porque después no solamente se ocupa el fuego para quemar la carne, ya me dio hambre, sino que también para poder después ocuparla para calefacción, para poner como agua, para poder hervir el agua y para poder darle otros usos también, aparte de lo que es el uso principal. Entonces, cuando dice la palabra, todo árbol que no da fruto, toda rama que no da fruto, solamente sirve para poder ser cortada y ser quemada.
Si nosotros no permanecemos en Cristo, no damos fruto. Y aquí viene una pregunta muy interesante, muy importante. ¿Se puede dar fruto en medio de la crisis? Y la pregunta es esa. Nosotros, mientras estábamos orando hace un ratito atrás, estaba preparando el mensaje, el Espíritu me dijo claramente, me dijo, muchas veces uno no crece porque no quiere. Cuando uno quiere, toma decisiones que llevan al crecimiento. Y esas decisiones que llevan al crecimiento es estar permaneciendo en Cristo. Uno elige hasta dónde crecer. Y ese es el manto que te vamos a dejar a ti en esta noche. Quiero decirte que es posible salir de la crisis. Quiero decirte que es posible salir de la depresión. Quiero decirte que es posible salir de la ansiedad que nos gobierna a muchos de nosotros estos días. Quiero decirte que es posible superar esos problemas matrimoniales. Quiero decirte que es posible salir del coronavirus sano. Amén. Es posible. El tema es que nosotros tenemos esa elección de decir, o me aferro a Cristo o sigo desenfocado en mi vida. Si eliges la segunda, lamentablemente no se van a ver resultados. Pero su palabra dice que aquel que permanece en mí, mira lo que dice, es tan importante y tan lindo, aquel que permanece en mí, dice Jesús, que Él de vuelta permanecerá contigo. O sea, ya no estás solo. Ya no confrontas las cosas solo. Ya no estás pasando por ese valle que te atormenta solo. Estás con Jesús. Y Jesús recuerda que quizás no está contigo, pero es experto en calmar tormentas. Quizás Jesús no lo veas en tu barca, pero Él con solamente una palabra puede aquietar todos esos relámpagos, toda esa lluvia y toda esa tormenta y olas bruscas que vienen en tu contra. Quiero decirte lo siguiente, si tú decides esta noche permanecer en Cristo, la palabra del Señor dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué lindo es descansar en el Señor. Y eso es el concepto de la gracia que nosotros tanto abrazamos y tanto bendecimos. Quiero compartir un par de minutos más antes de cerrar, solamente un par de minutos más. Mira, crecer, permanecer en Cristo. Todo aquel que permanece, ¿sabe? Sigo el mismo ejemplo. De lo contrario, cuando las ramas no están secas, sino que están dando mucho fruto. Hace 2 años atrás me regalaron un árbol en el campo, en la 8ª región, en el mismo lugar donde la había mencionado anteriormente. Y voy a mostrarle el caso contrario. Ese árbol ha sido tanto que en un momento yo le agarré un sentido espiritual y ese es un durazno. Y ese durazno yo lo bendije porque la Biblia también nos llama a poder bendecir cosas, a poder cuidar a nuestros animales, a las cosas que Dios nos dio, aun cuando no parezca que sea, o decir, wow, y esto es así. Bueno, sí es así. Bendito sea el fruto. Bendito sea el trabajo en el campo, en la ciudad. El Señor te bendiga desde ahora y para siempre. Lo cantábamos incluso en otras épocas. Bendito seas tú en la ciudad, bendito seas tú en el campo. Que Jehová el Señor te bendiga desde ahora y para siempre. Eso es una bendición que sale en el Antiguo Testamento. Y en esas instancias observaba cómo un durazno, un árbol durazno, salió como una planta normal y empezó a crecer. Y empezó a crecer y año tras año empezaba a dar más fruto y más fruto y más fruto y más fruto. ¿Y sabe lo más sorprendente de todo esto? Que la última vez las ramas estaban tan cargadas de fruto, de duraznos conserveros, se lo digo, de los mejores duraznos que hay, los duraznos, que las ramas se estaban quebrando, de tan pesado estaban los frutos, se quebraban. Ese entonces, nosotros contabilizamos con la pastora en ese tiempo, habían como 75 a 80 duraznos y después era tanto que nos pasaba que después un día postre de durazno, después mermelada de durazno, es como ese juego, después durazno en conserva, después huesillo de durazno y había que hacer rendir el fruto porque era producto de la bendición de Dios. Y cuando Dios bendice algo o a alguien, se nota, los demás lo perciben. Hay abundancia, cuando hay abundancia la gente lo nota. Entonces en estos tiempos decir, gracias Señor porque me has
hecho permanecer en ti, y esa permanencia me ha mantenido libre del coronavirus. Gracias, Señor, porque aún a pesar de que he enfermado, tu mano de sanidad ha sido sobre mí. Gracias, Señor Jesús, porque a pesar, Señor, de que en mi trabajo han suspendido a algunos y han echado a otros, Señor, a mí no ha llegado absolutamente nada, porque yo confío en ti, y esa bendición, Señor, me hace permanecer en ti y en tu palabra, y los demás lo notarán y glorificarán tu nombre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Así como nosotros veíamos esa escena tan bendita y tan bonita de ese árbol que daba mucho fruto y nosotros podíamos disfrutar de él, Jesús hoy mismo te está diciendo a ti: todo aquel que permanece en mí y yo en él llevará mucho fruto. Y lanza una advertencia: porque separados de mí nada pueden hacer. Nada podemos hacer sin él. Nada podemos hacer si él no va con nosotros. Nada podemos hacer si nosotros planificamos cosas pero dejamos a Dios fuera. Nada podemos hacer si tratamos de arrancar de su presencia. El salmista decía: ¿a dónde me iré? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si voy a lo más alto de los montes, ahí estás tú. Si voy a lo más profundo del mar, a las entrañas de la tierra, ahí estás tú. Yo no me puedo arrancar de ti. Y yo le agregaría: y no me interesa arrancar de tu presencia, Señor. Porque en algún momento mi corazón entenebrecido y terco va a entrar en razón espiritual y voy a hacer de que todo aquello que en algún momento te di gusto, Señor, hoy en arrepentimiento me inclino a ti y digo: Señor, no hay nadie más bueno que tú. Porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Necesitamos recordar que Jesús es el único camino para salir de la crisis. ¿Sí? La vid viene de un concepto. Nosotros acá la vid es el sinónimo de las parras en Chile. Cuando hay un árbol o un tronco o un tallo solamente que da el fruto de la vid, que el fruto de la vid es la uva, se llama eso parra o se llama, son arbustos de viña. Cuando hay un plural, me cuesta decir la palabra, plural de vides, eso se llama viña, es una plantación de vid. Yo he tenido la oportunidad de contemplar las dos cosas y créanme que cuando hay mucho fruto se nota y hay abundancia. ¿Sí? Entonces, cuando la palabra del Señor dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos son las ramas, yo soy el tronco y ustedes son las ramas. La rama que está pegada al tronco dará mucho fruto. La rama que no crece en la crisis, suena como trabalengua, que no crece en la crisis, va a ser cortada porque es fuerte la palabra, porque es inútil. ¿Sí? Entonces, permanecer en Cristo. Lo dijo en otro momento también, en Juan capítulo 14, verso 6, la Reina Valera, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra forma de acceder a la gracia de Dios sino que a través de Jesucristo. Por eso que es importante, y usted se va a dar cuenta que todo lo que hablamos aquí es a través de Jesucristo. Jesús es el único camino que nosotros tenemos para poder ser confrontados primeramente, pero también ser inducidos al arrepentimiento a través de la gracia. Porque no hay nadie que pueda dar gracia más sino que a través de Jesús. Y por último, queridos hermanos, una recomendación en esto más que nada como un sermón devocional que queremos implantar en sus vidas para que usted pueda tener la fuerza de estos días, porque lamentablemente nosotros estamos viendo malas noticias durante estos últimos días, donde hay autoridades que ya han sido removidas de su cargo y han sido puestas otras autoridades donde hay un crecimiento explosivo de los infectados. Se prevé que en los próximos años quizás no podamos viajar ni siquiera a las ciudades que estamos cerca por un tema de que si no existe la vacuna no va a haber algún tipo de solución a la vida que nosotros teníamos anteriormente, y pareciera que las malas noticias abundan, pero en estos tiempos donde la tormenta pareciera ser casi prácticamente un tsunami, donde pareciera ser prácticamente un huracán, Cristo te dice: separados de mí, nada pueden hacer. Permanezcamos en Cristo. Mira lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 31. El penúltimo versículo dice: Simón, Simón, Jesús le dice: Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Zarandear es sacudir.
Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Y aquí como última idea quisiera decirles lo siguiente. Hay un concepto que anda dando vueltas durante estos últimos días, sobre todo en las redes sociales, que se llama resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene cada uno de nosotros para poder adecuarse, adaptarse y aún crecer en un estado o situación adversos. Y estamos todos hablando de la resiliencia y la resiliencia. Pareciera que fuera algo motivacional, pero buscando y encontrándome con otras traducciones y con lo que dice la Biblia al respecto, la Biblia va más allá todavía. Por eso que decimos que la palabra de Dios es perfecta, porque la Biblia le da a eso otro nombre que se llama longanimidad. Y yo empecé a buscar y revisar, y la palabra longanimidad, dentro de lo que alcancé a ver antes de poder compartirlo con ustedes, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El griego es como el inglés de estos tiempos en los tiempos de Cristo. Pero esa fue la única palabra que fue escrita directamente en latín, y el latín es longatimitas o longatimitatis, que significa la capacidad que tiene cada uno de poder surgir y crecer en una situación que es contraria, pero que es tan fuerte en uno que no solamente le sirve para uno, sino que también el que es longánime anima a los demás. Entonces el resiliente es como el tenista que dice, vamos que se puede, pero se anima a sí solo. El longánime es aquel que se anima a sí mismo y anima al resto y motiva a los demás. ¿Sabe? La palabra nos dice que la longanimidad es un fruto del Espíritu, es un don del Espíritu, y que no es posible que nosotros seamos longánimes si nosotros no frecuentamos a Cristo, porque como viene del Espíritu, nosotros por carácter podemos ser resilientes por carácter, pero longánimes solamente viene del Espíritu de Dios. Por eso es que es importante permanecer, hermanos, porque cuando yo permanezco en Cristo voy a estar longánime, y cuando venga alguno que diga, es que esto está tan fuerte, está tan difícil, yo me voy a empoderar en el poder del Señor, como dice su palabra, fortalezcanse, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y eso me va a llevar a mí a poder animar al resto. Lo último, esto lo dice en 2 Corintios 12, del 9 al 10. El apóstol Pablo estaba pasando por un momento complicado. Y el Espíritu de Dios dice, y me ha dicho al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando somos débiles, en Cristo nos fortalecemos en su gracia. ¿Qué está pasando por tu vida en esta noche que te hace retroceder? ¿Qué está pasando por tu mente en esta noche que te hace retroceder? Quiero decirte que la palabra del Señor nos dice en Romanos que ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el amor que no falla. Ese es el amor que no perece. Si estás sintiéndote débil, es tiempo ahora de regresar al tronco principal, a la vid, al árbol puro que es Jesucristo, nuestro Señor. Si estás pasando por necesidades complicadas, te invitamos desde ahora a que puedas estarnos escribiendo en nuestro WhatsApp. Lo hemos puesto en los comentarios, lo hemos puesto en varias partes. Te invitamos a que nos puedas estar escribiendo, porque hay gente que está orando en estos precisos momentos por ti. Están orando por tu petición, para que tu fe, como le dijo Jesús a Pedro, Satanás ha pedido zarandearos, ha pedido remecerlos. Pero yo he orado por ti, he pedido por ti al Señor para que tu fe
no falle, porque conservar la fe en estos tiempos y darle la potencia que se necesita es lo que Dios demanda de nosotros. Donde está Cristo hay libertad, y esa libertad la sentimos en el Espíritu, en el nombre y por los méritos de Jesús. Declaramos esa palabra de verdad y de absoluta justicia, que donde está su Espíritu allí hay libertad, y esa libertad trae abundancia, y esa abundancia trae prosperidad, y eso se nota en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.